Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea. Soy Paula Soler, gracias por estar ahí. Comenzamos. Con más de una docena de jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo, el grupo más grande del Parlamento y von der Leyen al frente de la Comisión, el Partido Popular Europeo es la fuerza más poderosa del panorama político bruselense. Esta semana, las fuerzas europeas de centroderecha se han reunido en Valencia para renovar la imagen del partido y salir más reforzados que nunca. Pero para ello necesitarán socios de gobierno, ya sea a su izquierda o a su derecha. ¿Será eso un problema? Precisamente, un hombre que sabe bastante de ese dilema es Friedrich Merz, el próximo canciller alemán. En Berlín acaba de formar una coalición con los socialdemócratas y de impulsar un nuevo plan de inversiones multimillonarias para gastos de defensa e infraestructura. Un plan que, para disgusto de parte de su partido, contó incluso con el respaldo de los verdes. Aunque Merz está apuntando más alto y busca perfilarse como el nuevo hombre fuerte de Europa. Alguien dispuesto a plantar cara a Donald Trump y tener una mayor presencia en Bruselas. ¿Es eso lo que la Unión Europea necesita? A estas y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados Vicent Marsà, eurodiputado del Grupo de los Verdes para Compromís, Leire Pagín, eurodiputada de los Socialdemócratas con el Partido Socialista e Ignasi Guardans, consultor, profesor en la Sciences Po y antiguo eurodiputado de Convergencia. Pero antes de empezar, echemos un vistazo a la principal fuerza política de Europa. El Partido Popular Europeo fue el ganador de las elecciones europeas de 2024. Reunidas esta semana en Valencia, las familias del PP europeo han celebrado su renovada fortaleza tras varias victorias nacionales, la más reciente en Alemania. Con Ursula von der Leyen al frente de la Comisión, y siendo el PP europeo el grupo más grande del Parlamento y la fuerza dominante en el Consejo, el partido ejerce una indudable influencia sobre la agenda política europea. Pero el mandato no viene sin desafíos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está cuestionando el orden mundial actual, a la par que desestabiliza la Unión Europea utilizando aliados como Viktor Orbán y Giorgia Meloni. ¿Dónde deja esto al PP europeo? El muro de contención entre la centroderecha tradicional y la extrema derecha, antes firme, se está desmoronando. ¿Defenderá el partido los principios de los fundadores de Europa o cederá ante el populismo de derechas? Lo primero de todo, Ignasi, hagamos balance del Congreso. ¿Piensas que los populares europeos están más unidos que nunca o esta es solo la imagen que Weber quiere vender en Bruselas? No, yo creo que es teatro de cara a la galería, es decir, es un teatro legítimo, es una apariencia de una familia que tiene muchas tensiones interiores, pero que intenta dar una apariencia de normalidad, ¿no? Porque tienen, lo habéis retratado muy bien, tienen esa tensión profunda entre quienes saben, son demócratas en su médula espinal y saben que no pueden estar pactando con la extrema derecha, liderados evidentemente por el partido, la derecha alemana, que por primera vez pues va a tener una fuerza como no tenía hace muchos años. Yo quiero recordar que hace 40 o 50 años, el cálculo más de 40 años, que no había un ministro de Asuntos Exteriores cristiano-demócrata en Alemania, porque incluso en los tiempos anteriores estaban en coalición con otros. Va a haber, el ministro de Asuntos Exteriores va a ser democristiano, ¿no? Claro, eso no había ocurrido. O sea, y eso se hace al margen totalmente de la extrema derecha. Y en cambio tenemos en España, por no ir más lejos, pues una derecha que necesita y que está muy cerca de la extrema derecha, que le compra su discurso y que baila exactamente al ritmo que le marque Vox, ¿no? Todo eso efectivamente se refleja ahí dentro
Y luego tenemos una presidenta von der Leyen que teóricamente es de una familia política, pero que no quiere oponerse a Pedro Sánchez porque también le necesita para su propia legitimidad, lo cual genera sus propias tensiones. Es decir, que sí, hay dinámicas muy complicadas y realmente unidad, no digo que tengan cisma, pero unidad y paz no es un partido unitario en este momento. De hecho, vamos a volver más tarde a estas dinámicas nacionales, pero Vicent, quería preguntarte como miembro del Grupo de los Verdes, ¿qué opinas? Me imagino que habréis tenido ocasión de escuchar los discursos de los diferentes líderes europeos que este martes y este miércoles han estado en Valencia. Y el principal tema que han atacado o del que han dado un poco de marcha atrás ha sido el gran Pacto Verde. ¿Crees que esta es una fórmula de éxito que se pueda replicar para seguir ganando elecciones? Bueno, yo creo que, como apuntaba Ignasi, es pues un espacio en el que están teatralizando, lanzando un mensaje de afuera, pero el debate interno existe, en tanto que en el mismo ejemplo que apuntábamos de la coalición en Alemania, el mismo gobierno, en este caso de conservadores y socialdemócratas, también pactó con el grupo, con mis compañeros verdes, que se mantuvieran también una serie de inversiones que ayuden al cambio climático, a mitigarlo y adaptarnos, y a que la industria se pueda adaptar a las transformaciones que necesita. Por lo tanto, ese debate lo podemos ver con dos ejemplos. El ejemplo de que lo que se pacta en Alemania luego no es lo que se está haciendo en el Parlamento Europeo de forma habitual. Y por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que centrar el espacio de colaboración. Nosotros colaboramos con todos los espacios demócratas que quieren avanzar y que, con la legitimidad de cada uno desde nuestro espacio, queremos construir una Europa más fuerte, y eso pasa también por luchar contra el cambio climático, y estamos siempre enfrente de aquellos que ceden a los discursos de odio, a los discursos que son antidemocráticos, que quieren una Europa mucho más débil, como hace el Partido Popular Español, que siempre está cediendo a aquello que le marca a la extrema derecha, ¿no? Y Leire, vamos contigo ahora mismo. En las elecciones europeas, recordamos que uno de los temas que más preocupaba al electorado eran un poco los de la lucha contra la pobreza, la exclusión social, un apoyo a la economía. Y entonces el Partido Popular Europeo y el grupo de los socialistas en el Parlamento fueron las dos principales fuerzas, pero por primera vez hemos tenido también el grupo de los Patriotas por Europa, de la extrema derecha, en tercer lugar. Entonces, ¿hasta qué punto consideras que podemos hablar de esta victoria del Partido Popular Europeo? ¿Hasta qué punto realmente pueden hacer este show de fuerza que estamos viendo? Bueno, yo creo que, efectivamente, como decían mis compañeros, el Partido Popular planificó hace meses un congreso en el que intentaban enseñar un músculo de potencia política y de unidad. Lo que pasa es que les ha salido mal muchas cosas. En primer lugar, elegir Valencia precisamente como escenario para hacer esta escenificación es un profundo error. Lo es porque es el lugar de Europa en este momento donde hay una mayor negligencia en la gestión de respuestas tan fundamentales como los desastres naturales, con, desgraciadamente, más de 200 víctimas, y con una pésima gestión durante y después de esa catástrofe. En segundo lugar, porque además en Valencia hay un pacto explícito del Partido Popular Regional, donde a cambio del puesto han puesto por escrito el desmantelamiento del Pacto Verde, que supuestamente fue uno de los grandes resultados de Ursula von der Leyen y de todos los que apostamos por esa gran salida de la epidemia precisamente por el lado de la sostenibilidad ambiental, social y política. Por tanto, es la escenificación de todo lo contrario de lo que quieren vender. Y por eso, desde el principio, se le está atragantando el día a día. Intentan no hacer una foto con el presidente de la región a la que han querido ir. Están mostrando una pésima sensibilidad con la ciudadanía, no recibiendo a las víctimas, a pesar de que von der Leyen sí fue a visitar zonas de catástrofe en otras regiones de Europa. Están intentando hablar de normalidad y de autonomía estratégica de la Unión Europea y de fortaleza, cuando están pactando con quienes quieren acabar con esa fortaleza y esa autonomía europea. Por tanto, me parece que no les ha salido bien esa estrategia de escenificación y de unidad, y desgraciadamente todos podemos pagar muy caro si finalmente esas tensiones internas que hay en el seno del Partido Popular finalmente se van por el lado de los no europeístas y de los no demócratas. Recordáis que en el vídeo escuchábamos este muro de contención entre la extrema derecha y la centro derecha. ¿Hasta qué punto consideráis que se está erosionando, Ignasi? Bueno, yo creo que no hay que simplificar. Y a veces me he llevado algún palo en algún debate en España cuando intento explicar que no todas las derechas son iguales y no todo lo que etiquetamos como extrema derecha es igual.
Y entonces cuando alguno hace eso, como si se hiciera disección de especies animales, ¿no? Hay quien dice, es que estás blanqueando. No, no estoy blanqueando, pero la realidad no se puede meter. Entonces, por poner un ejemplo, Meloni no es Alternative for Deutschland. Meloni no es Vox. Que lo haya sido en el pasado es posible. Lo fue ciertamente en campaña, se intentó acercar, pero en este momento no. Y además a los grupos políticos hay que medirles no solo por su líder o su cabeza de gobierno, sino por la acción de gobierno. Entonces en el actual gobierno italiano hay gente muy civilizada, por decirlo así. ¿Eso significa que no haya que tener cuidado con lo que hacen? Sí, pero que creo que es un error poner en el mismo barco, en el mismo discurso, pues Meloni, Vox, Orbán, todo como si fuera lo mismo, porque eso impide justamente trazar puentes donde hay que trazarlos. Meloni está ahí porque tiene una victoria parlamentaria clara, está ahí, que eso es otro debate para otro día, por la chapuza absoluta de la izquierda italiana y su desastre, su falta de unidad, su falta de criterio y todo lo... O sea, hay gente muy, muy interesante ahí, pero políticamente están divididos en grupúsculos y tiene una falta de coherencia muy seria, y entonces todo eso hace que la gente en Italia, gente que no es de extrema derecha, haya apoyado eso. En cambio, por poner un ejemplo, Orbán, que no le llamamos siempre de extrema derecha, pues claro, es extrema derecha durísima, clarísima, y merece sanciones y ser apartado de todo. Y estaba hasta hace 4 días en el propio Partido Popular Europeo, ¿no? Y formaba parte de esa familia. Por tanto, cuidado con el etiquetado. No todo es lo mismo, pero efectivamente donde sí está claro que hay algunas líneas rojas, que es el ir contra la Unión Europea, no respetar los derechos fundamentales, no respetar las libertades individuales y no respetar el sistema democrático tal como lo conocemos, eso sí merece pues mantenerlos aparte, ¿no? Por alusiones, Leire o Vicent, no sé si queréis comentar. Yo quería sobre... hacer un matiz. A mí no me gusta simplificar en términos generales, yo en eso estoy, por supuesto, contigo, pero Inés, me parece que es importante que Meloni demuestre en qué lado está. Porque hasta ahora ha querido jugar a ser el puente entre la Unión Europea y Estados Unidos, que eso puede ser en un momento determinado incluso útil, aunque no comparta muchas de las políticas que hacen, pero en este momento es el momento también de, tomar posiciones. Y Meloni tiene que demostrar si está del lado de la Unión Europea, de una Unión Europea, por supuesto, democrática, con intereses comunes y fuertes frente a unas decisiones que están claramente invadiendo nuestros intereses y invadiendo claramente nuestros objetivos. Por tanto, yo creo que Meloni ha llegado el momento también de que decida de qué bando está. Y después también yo creo que tenemos que ser un poco contundentes en el riesgo real que existe hoy en el Parlamento Europeo de que finalmente el Partido Popular en esos matices que puede haber, acabe sistemáticamente pactando con quienes quieren acabar con la Unión Europea. Porque esa tentación la estamos viendo ya demasiados debates, ¿no? Y esta es una preocupación con la que tenemos que confrontar. Antes de venir a ti, Vicent, vamos a escuchar un vídeo de Maeve, que ha estado en Valencia y ha hablado con Weber, también mi compañero Sándor, porque viene un poco al hilo de lo que estamos comentando. Bueno, escucha, Paula, ha sido una semana un poco rara aquí en España, aquí en Valencia, a causa del apagón de luz que pasó el lunes a las 12:33. Pero el Partido Popular han podido celebrar su congreso aquí en Valencia y la gran noticia fue que eligieron otra vez a Manfred Weber, el político alemán, como su presidente por los próximos 3 años. Euronews' Sándor Giros ha podido hablar con él y le ha preguntado cuáles son las grandes amenazas que Europa tiene hoy día. Los principales competidores para nosotros en los próximos años son los populistas y los extremistas. Estamos enfrentando una ola autoritaria en todo el mundo. Por eso estamos dispuestos a incluir a los partidos conservadores serios de Europa. Por ejemplo, Giorgia Meloni ha demostrado en Italia, junto con Antonio Tajani, que son creíbles, que están orientados hacia el centro. Por eso colaboro con aquellos que son serios, pero con quienes realmente ponen en cuestión a Europa, como Alice Weidel de la AfD o Le Pen, no es posible ningún tipo de cooperación. Ya lo habéis escuchado, el criterio del PP europeo para ser socio en vez de competidor sigue siendo el mismo, ser pro-europeo, pro-Ucrania y pro-Estado de Derecho. Vicent, ¿qué opinas? ¿Se está normalizando el concepto de extrema derecha, la definición de extrema derecha en Bruselas? Yo creo que sí, se está flexibilizando hasta el punto que se duda de si se es o no se es de extrema derecha cuando se está expulsando ilegalmente de su territorio con sentencias en contra e incumpliendo la legalidad internacional a personas que emigraron al territorio italiano. Por lo tanto, es que uno de los criterios que el mismo representante del Partido Popular, líder del Partido Popular Europeo, está diciendo que Meloni lo cumple a
rajatabla es falso, no lo cumple. Primer criterio incumplido. Segundo, la cuestión de la supuesta posición proeuropea. Deberá demostrarlo, porque muchas veces en las votaciones en el Parlamento Europeo lo que vemos es que no precisamente vota en favor de una unidad potente y fuerte de las instituciones europeas, sino que muchas veces está jugando a dos cartas, ¿no? Y en ese caso yo creo que es el espacio evidente que busca el Partido Popular. Es blanquear una derecha más a su derecha para tener los números de poder seguir avanzando, mientras al mismo tiempo dice serse el que está más al centro de todos los espacios políticos, ¿no? Y tienen que escoger. No es compatible. Y yo creo que para eso estamos las demás fuerzas políticas, no solo para demostrar que hay un espacio posible de acuerdo europeo que avance, que progrese, que dé más libertades y derechos al conjunto de los europeos y europeas, sino también para evidenciar esas incoherencias. No se puede hablar en nombre del Partido Popular Europeo y blanquear totalmente los actos de Meloni si Meloni continúa haciendo, por ejemplo, pasos que incumplen la legalidad internacional. Eso no es ser proeuropeo, es más bien todo lo contrario. Por no hablar de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Pero no obstante, yo lo resumiría en una frase. Weber ha dicho esta frase tan grandilocuente que ojalá fuera verdad, ojalá realmente fuera cierta, que el Partido Popular no que pone una línea roja con quienes son realmente de extrema derecha, pero lo dice en un país, en una región, donde sus miembros del Partido Popular están pactando con los que son antieuropeístas, con los que no creen en Europa, niegan el cambio climático y niegan la democracia. Por tanto, decir eso en ese país y en esa región es cero credibilidad, ¿no? Es decir, que en el Parlamento Europeo el muro de contención está siendo un poco flexible para el grupo del Partido Popular Europeo. Por decirlo suavemente, por eso yo creo que este congreso es un congreso en el que se tiene que despejar fundamentalmente la incógnita sobre qué quiere hacer el Partido Popular Europeo en los próximos años. Y creo que estamos en un momento de encrucijada dentro de la Unión Europea suficiente como para que eso quede contundentemente despejado. Y por supuesto que quienes somos demócratas y además europeístas queremos obviamente que el Partido Popular vuelva a ser un partido de pacto de las grandes familias europeas. Ignacio, tú sí que hablabas de que había diferentes derechas. Podemos hablar de derecha buena, derecha mala, ultraderecha buena, ultraderecha mala. No quiero perder amigos y hago grandes esfuerzos por perder amigos, pero creo que estamos en los tiempos en que estamos. Yo voy a hacer una analogía, ¿no? Va a haber un cónclave ahora. Va a haber un cónclave ahora. Dentro de la Iglesia hay tensiones que separan a los que están ahí casi tanto más que todo el arco parlamentario del Parlamento Europeo. En algunas cosas. O sea, hay curas obreros ahí que siguen la Iglesia Católica, que no tienen nada que ver con algunos cardenales africanos intransigentes o húngaros, y etcétera. No voy a hacer aquí todo el repertorio. Pero la Iglesia, esa Iglesia que va a intentar escoger a su líder, y ya lo hizo Francisco, intenta mantener su unidad y intenta distinguir entre lo que es absolutamente esencial y cuando hay que excomulgar se excomulga, por decirlo así, y lo que, bueno, pues oye, son distintas cosas que no llegan a la excomunión. A mí me da miedo que a veces en el Parlamento Europeo, mis antiguos compañeros, o en general en una parte de la izquierda europea y española especialmente la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, tiene una capacidad excomulgante excesiva. Tiene un gran amor por la excomunión. Y entonces tú excomulgado. Y tú excomulgado por ahí, y tú excomulgado. Y entonces acabamos excomulgando a todo el mundo y queda muy poquita gente dentro de la Iglesia, de la parroquia posible, ¿no? De los demócratas. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces hemos hablado de Meloni, en el que yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que sacudir a Meloni en los temas de inmigración, con absoluta dureza. Y habrá que vigilar de cerca al nuevo gobierno alemán a ver qué hace. A ver qué hace, porque el nuevo gobierno alemán, el ministro del Interior, que es de derechas y tiene al SPD dentro, a ver qué hacen. Pero esa cosa de tú estás dentro, tú estás fuera, tú eres puro, tú no lo eres, creo que no ayuda en una situación tremendamente complicada. Y pediría, hablo aquí, no hay ningún socialista francés, pero sí hay amigos de los socialistas franceses, y yo tengo algunos amigos ahí, que claro, lo que aplican a un lado lo aplican al otro, porque algunas de las cosas que ha dicho Mélenchon sobre Europa y que ha dicho Mélenchon sobre Rusia son tan antieuropeas y tan dañinas como las peores que ha dicho Meloni. Nos diferenciamos claramente. Bueno, nos diferenciamos, pero han empezado los socialistas franceses, han empezado a diferenciarse, pero han tardado bastante en diferenciarse. De hecho, tenemos un poco esta tensión interna en el PP europeo de la que estamos hablando entre las fuerzas que piden reducir un poco el apoyo a ese Green Deal que veíamos en la anterior legislatura y también reforzar un poco o ser más duros en cuanto a políticas migratorias, y luego tenemos esa otra rama del Partido Popular Europeo que quiere seguir
más pegado al centro, más a los socios de la gran coalición de von der Leyen que teníamos hasta 2024. Vicent, ¿cuál crees que va a ganar tú dentro de estas dos tensiones internas que hay en la próxima legislatura? No sé quién va a ganar, pero sé quién quiero que gane. Claro. Y por lo tanto, creo que es importante que trabajemos para ello. Y es bueno para el conjunto de los europeos y europeas. El fascismo, la extrema derecha, nunca ha solucionado nada. Nada, solo ha creado más problemas, solo ha creado más vacíos de democracia, solo ha creado más odio. Por lo tanto, entre un espacio y otro que está tirándote hacia ganar más libertades y a progresar socialmente y económica, creo que la disyuntiva debería ser muy clara, ¿no? Y ya que vamos a los símiles de la Iglesia, por sus obras las conoceréis o por sus obras los conoceréis, ¿no? Y por lo tanto, de momento yo veo que las obras más bien no son las de venir hacia un espacio de democracia y de progreso social y económico y proeuropeo, sino que más bien, como decíamos antes, se apunta hacia recurrentes pactos con aquellos que están flirteando, cuando no directamente viven de esparcir el odio, ¿no? Yo creo que hay que estar claramente en un espacio. Nosotros compartimos en el Parlamento debates muy interesantes con algunos compañeros de la derecha y centro derecha con los que podemos pactar estando en otros espacios, y eso es sano y natural y hay que hacerlo. Lo digo desde un espacio a la izquierda del PSOE, como decías antes, y sin repartir carnets de nada, simplemente ir de verdad a lo que se debe avanzar, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento de que se vea, y precisamente el Partido Popular Europeo, yendo a Valencia, hablaremos de la Dana, espero, después, en el espacio que han escogido, que es el espacio de la feria de muestras, que es donde estaban los cadáveres de la Dana. Precisamente y no les dejaban entrar a las familias. ¡Wow! Con un pacto con la extrema derecha. Están dejando las cosas muy claras también. Espero que no sea un mensaje simbólico y que sea un error crucial del Partido Popular Europeo. Espero pensar eso. Vamos a hablar de este tema precisamente un poquito más tarde, pero ahora voy a tener que cerrar este bloque porque vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, volvemos enseguida y a la vuelta hablamos de la primera gran aparición pública de Friedrich Merz en la escena europea. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Paula Soler y junto con mis invitados Vicent Marsà, Leire Pajín e Ignasi Guardans vamos a hablar sobre el nuevo hombre fuerte de Alemania. En cuestión de días, el democristiano Friedrich Merz se convertirá en el 10º canciller de la República Federal de Alemania. Tras unas elecciones anticipadas en febrero, su partido ha vuelto a ser la fuerza política más fuerte del país. Matemáticamente, el resultado electoral dejaba a Merz con dos opciones: aliarse con la AfD o con los socialdemócratas. Aunque la primera no fue nunca una opción para Merz, quien ya había descartado cualquier forma de cooperación con la extrema derecha. Merz ha dicho incluso antes del Congreso de Valencia que su prioridad absoluta es reforzar Europa, darle una mayor unidad. ¿Está el resto del bloque preparado para un liderazgo más fuerte de Alemania, Ignasi? Sí, yo creo que absolutamente sí. Yo creo que es the right man at the right moment. O sea que efectivamente está bien porque, entre otras cosas, va a ser líder de la derecha europea. Va a ser líder en Europa, va a ser líder de la derecha europea. Hay determinadas cosas que hacen, lo hablábamos hace un momento, algunas derechas en Europa que con Merz al frente ya no las podrán hacer igual. Tiene una autoridad política muy fuerte y la va a ejercer. Bienvenido, Mr. Merz, que diríamos por utilizar algún título de película. Bienvenido, Mr. Merz. Creo que necesitamos un hombre o mujer fuerte, ya se entiende, un liderazgo fuerte. Desde Alemania. Lo tuvo en su tiempo Merkel, la primera Merkel. A la que echamos mucho de menos. A la que echamos mucho de menos. La última Merkel me interesaba menos, pero la primera Merkel la tuvo y estamos a ese nivel y por tanto está muy bien y va a ser una voz en unos tiempos muy complicados con un Trump absolutamente desquiciado y por tanto necesitamos alguien que tenga una autoridad que vaya por delante de lo que dice su mandato. En ese sentido me refiero. Porque es verdad que hay muchas cosas en comercio, etcétera, tendrá que seguir dependiendo del comisario y de aquí y de allá. Pero tener a alguien con ideas propias y con capacidad, bienvenido. De hecho, Merz también ha dicho que quiere independizarnos a Europa de Estados Unidos. ¿Qué piensas de esto? Bueno, es donde hay que firmar. Música para nuestros oídos. Si esto fuera así, estaríamos contentísimos. Por lo tanto, todo lo que sea avanzar en autonomía estratégica de Europa y por lo tanto de no dependencia de nadie
de Estados Unidos, pero tampoco de otras grandes potencias, de Rusia tampoco, de China tampoco. Quiero decir, donde más dependientes podamos ser, pues mucho mejor. Lo único es ver si eso se va a convertir en realidad, ¿no? Nosotros esperemos que sí. Yo estaría más tranquilo, me gustaría más que hubiesen aceptado también la propuesta de los verdes alemanes, que hubiese estado también presentes en ese pacto, en tanto que habría una seguridad de que se avanza también en justicia climática, en lucha contra el cambio climático, pero sí que es verdad que bueno, necesitamos ese liderazgo fuerte de países demócratas, potencias europeas como es Alemania, y seguir hacia adelante. Sí que me preocupa una cosa del pacto, y lo digo rápido. Hay una cuestión, y es que la voluntad de flexibilizar el pacto de estabilidad se circunscribe prácticamente solo a las cuestiones de defensa. Creo que deberíamos ir un poco más allá. Necesitamos ir más allá, por ejemplo, en reindustrialización, en mucha más apoyo a la industria europea. Tenemos que ir más allá, por ejemplo, con el problema de la vivienda. Y para eso espero que también el gobierno alemán tire de la cuerda en ese sentido, y que no se quede únicamente y exclusivamente en la flexibilización de la deuda solo para el rearme, del que ya sabéis que nosotros tenemos una posición totalmente contraria a la que tiene este gobierno. Y antes de ir contigo, Leire, vamos a volver un momento al Congreso del PP en Valencia con mi compañera Maeve para saber más sobre el próximo canciller de Alemania. Bueno, Paula, uno de los highlights, si quieres, para los participantes aquí en el Congreso es el hecho que Friedrich Merz pronto será el próximo canciller de Alemania. Estuve hablando aquí en el Congreso, tiene muchas ideas por Europa. Escuchen. Many of you expect more German leadership. Muchos de ustedes esperan un liderazgo alemán más fuerte del que hemos visto en los últimos años. He decidido tomar más iniciativas, dedicar más tiempo a los asuntos internacionales y especialmente a los asuntos europeos junto a ustedes. And especially on European affairs together with you. Más presencia alemana en Bruselas. ¿En qué otras políticas crees que puede este cambio del gobierno alemán influenciar que esté Merz y no Scholz, un socialdemócrata, en temas como la migración, la defensa o la deuda común? Bueno, es importante recordar que no gobierna solo, que evidentemente él tiene un liderazgo muy fuerte, que le han dado la fuerza de los votos, pero que precisamente gobierna en coalición, y que las coaliciones en la Unión Europea en la que creemos sirven precisamente para hacer balance y para que la parte social y verde esté también presente. Pero creo que es bueno que recordemos, ¿no? Una Alemania fuerte, en términos democráticos desde luego, y en términos económicos, hace una Europa fuerte. Y por tanto es una buena noticia que haya un gobierno alemán fuerte y que se sustente sobre los principios democráticos y de unidad de la Unión Europea, especialmente en este momento. Él lo ha dicho y es cierto, en este momento de encrucijada de la Unión Europea con las amenazas de la administración Trump y todas las amenazas que tenemos encima de la mesa, necesitamos una Unión Europea que desde su diversidad sea fuerte, tenga una autonomía estratégica sólida, y desde luego que Alemania vaya en esta dirección es una gran noticia para la Unión Europea. Y en segundo lugar, decir algo muy claro, es decir, el hecho de que un partido como el Partido Popular en Alemania haya dicho alto y claro que no se puede pasar la línea roja de la extrema derecha, ojalá lo viviéramos esto en España, es también una buena noticia para lo que queremos ser en el futuro de Europa. Precisamente esta fórmula que tenemos ahora en Alemania, PP-PSOE, ¿podría funcionar en España? Porque Feijóo en 2019 tenía esta entrevista en la que decía que un gobierno del PP y del PSOE resolvería muchos problemas. ¿Estás de acuerdo, Ignasi? No. Ciertamente cada país es distinto. Alemania tiene su propia tradición. No es la primera vez que gobiernan juntos. Y yo creo que a nivel del conjunto del Estado no tendría sentido que hubiera una gran coalición entendida como los dos en el gobierno con un reparto de ministerios y con una responsabilidad conjunta. Yo creo que eso no estamos ahí. Otra cosa es que veremos cuál es el próximo escenario, que quien gane las elecciones pues tenga el apoyo de quien las ha perdido para impedir que la extrema derecha pues se incorpore, por ejemplo, y que tuviera un apoyo parlamentario de algún tipo. Eso no sería una coalición electoral, sería una abstención, como también eso lo hemos conocido, ¿no? O sea, que esos escenarios sí, de un cierto apoyo parlamentario, acuerdo parlamentario sí, una coalición a la alemana, creo que no. Pero la coalición alemana va a tener un impacto en el Parlamento Europeo y va a impedir decir determinadas cosas. Va a impedir que el Partido Popular ataque determinadas cosas cuando resulta que su líder natural ya no será Weber. Con todo mi respeto a Weber, el líder natural va a ser
Friedrich Merz. Fíjate que yo me conformaría con que en España fuéramos capaces de recuperar el sentido de Estado y en una coyuntura en la que estamos haciendo frente a crisis sin precedentes, el apagón estos días, pero hemos vivido, pues desde luego la Dana, pero la pandemia, el volcán, es decir, hemos vivido situaciones que sin precedentes y que requieren de una política de Estado y de una altura de miras. Yo me conformaría con una oposición capaz de estar a la altura y llegar a acuerdos con el Gobierno en las cosas más relevantes para la ciudadanía. Veremos qué pasa, pero vamos a tener que cerrar aquí este capítulo. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Paula Soler y me acompañan Vicent Marçà, Leire Pagín e Ignasi Guardans. El tema que nos trae aquí hoy es el Congreso del PP Europeo en Valencia. Un momento estelar bajo el sol de la región valenciana que se ha visto eclipsado en cierta medida por las multitudinarias protestas públicas en contra del gobierno regional conservador, quien sigue bajo el foco por su lenta respuesta a las catastróficas inundaciones de octubre. Buscando desviar ese foco, los organizadores incluso estuvieron a punto de trasladar el Congreso a Madrid. ¿Ha sido una buena decisión acoger la cumbre del PP Europeo en Valencia, Vicent? No, de hecho creo que ha sido una falta de respeto a las víctimas que han sido otra vez silenciadas, que no han sido recibidas y que en cambio se ha recibido, aunque no lo quisieran la mayoría del Partido Popular Europeo, a un líder autonómico, en este caso el señor Mazón, que no tiene absolutamente ninguna credibilidad, que está faltando la verdad continuamente porque quiere huir de la justicia y está huyendo de sus funciones, no está ejerciendo como presidente de la Generalitat, no lo hizo en el momento de la Dana, no lo hizo las semanas, los días después y no lo está haciendo ahora, porque está más preocupado de huir de la justicia, de huir de una posible imputación, que no de gobernar en una Generalitat en una situación tan dramática. Yo he estado en el gobierno, he estado casi 8 años en el gobierno de la Generalitat Valenciana y tuvimos una Dana. El CECOPI lo convocamos 48 horas antes de que hubiera una gota. Yo, como consejero de Educación, llamando a todos los alcaldes para que cerraran los colegios. Por lo tanto, creo que no tienen absolutamente ninguna credibilidad y creo que es un error profundo del Partido Popular Europeo. Dicen que no lo han cambiado porque no tenían capacidad económica de hacerlo. Bueno, hay veces que el mensaje queda bastante claro y te define muy bien si solo por una cuestión económica no cambias, cuando lo que tienes que hacer es cambiar al presidente de la Generalitat y no dejar en evidencia esta falta de respeto a los valencianos y valencianas y a las víctimas, lo primero. Antes de daros la palabra, voy a volver a Maeve, a mi compañera que ha estado esta semana hablando no solo con la cúpula del Partido Popular Europeo, sino también con sus ciudadanos en las calles de Valencia. Lo escuchamos. Ahora mismo parece que sea una burla que justo 6 meses después y a la misma hora prácticamente que nos estábamos muriendo ahogados, el Partido Popular Europeo celebre un congreso y estén de fiesta celebrando la negligencia del Partido Popular Valenciano, en concreto de la Generalitat. Lo que está haciendo el presidente de la Generalitat es aprobando unos presupuestos, ¿para qué? Para la reconstrucción de Valencia. Lo que queremos es que esta tierra y todos los ciudadanos afectados por la Dana se reconstruyan, lleguen otra vez a la normalidad, puedan levantar otra vez las persianas de sus negocios, que puedan volver a tener coche. Hablando de las ópticas, Ignasi, ¿qué imagen internacional da el PP europeo acogiendo este congreso en Valencia cuando su gobierno regional está atravesando estas turbulentas aguas políticas? Bueno, antes hablamos de unidad. El PP europeo tiene que mantener su propia unidad y a veces eso exige taparse la nariz. Y entonces yo no tengo ninguna duda. El PP europeo ha ido a Valencia con la nariz tapada y con vergüenza y con una sensación de ¿qué hacemos aquí? ¿Pero qué hacemos aquí? O sea, porque lo decía muy bien. Es que incluso si Mazón fuera el mejor de los gestores del planeta, Cosa que no es así, no, pero incluso en la hipótesis de que aquí hubiera sido un triunfo total, no tiene ningún sentido convertir una celebración del Partido Popular y reunirse donde estaban los cadáveres hace 6 meses. Es que es una salvajada que se deriva directamente de la... Bueno, iba a decir la vanagloria, no lo diré exactamente, pero sí el interés casi personal del vicepresidente del Partido Popular, que es de Valencia, el Partido Popular Europeo, y que ha querido ahí apuntarse a una especie de tanto, de ver aquí pues el impacto que tengo en mi propia tierra, y bueno, me parece un grave error. Ahora, ¿esto le hace daño al Partido Popular Europeo? No, hace daño al Partido Popular Español dentro del Partido Popular Europeo. Que queda descalificado. Pero yo también creo, estoy de acuerdo, pero yo también creo que le hace al final daño, desde luego a la ciudadanía, que en esto ve una vez más una falta de sensibilidad mínima
una provocación, casi lo decía este ciudadano de Valencia, este representa mucha gente allí, que hablaba de una sensación como de impotencia al ver que, pues que se mira hacia otro lado. O sea, elegir, poner el foco del Partido Popular en una región donde la respuesta a la DAN ha sido profundamente negligente, donde todavía hoy no sabemos dónde estaba el presidente de la Generalitat mientras los ciudadanos se ahogaban literalmente y morían por falta de respuesta eficaz. Pero además, donde se han dirigido a la presidenta de la Comisión von der Leyen y no ha sido capaz de recibirlas, donde se han concentrado todos en ese centro de convenciones y no han sido capaces ni siquiera de ir a visitar el espacio donde el impacto de la DAN todavía es visible en las calles, en las ciudades, en los pueblos, es un profundo error tras otro. Y además lo es más porque es también el sitio donde la derecha española y la extrema derecha tienen un pacto de vergüenza para mantener al líder que lo ha hecho todo mal, a cambio de desmantelar lo que ellos mismos intentan defender en Bruselas. Por tanto, creo que también daña al Partido Popular Europeo porque les pone en el epicentro de su propia contradicción. De hecho, Vicent, también quería saber un poco qué opinas sobre este encuentro que va a tener Ursula von der Leyen con las asociaciones de víctimas de las inundaciones, que había sido solicitado en Valencia, pero que finalmente va a tener lugar en Bruselas a mediados de mayo. ¿Deja esto en evidencia al PP español? Totalmente. Nosotros hemos pedido en varias ocasiones que la Comisión visite, la Generalitat Valenciana visite las zonas afectadas y su respuesta es sí, la vamos a visitar. De hecho, nos contestaron que lo harían antes de terminar marzo, no vinieron y en cambio han ido en masa a su congreso de su partido. No tiene ningún sentido. Es una catástrofe que no ha tenido ninguna presencia institucional a nivel de instituciones europeas para escuchar, para ver la realidad, para acompañar en el dolor a las víctimas. Ha pasado en todos los desastres. En cambio, el mensaje que están dando es el Partido Popular valenciano y español quiere esconder, como han hecho siempre, la realidad de una catástrofe brutal a toda costa. Y eso está salpicando al Partido Popular Europeo. La reacción de la señora von der Leyen, de la presidenta de la Comisión, yo creo que es muy clara, ¿no? No puedo atenderos aquí. Os invito a que vengáis a Bruselas. Ella misma sabe que no tiene ningún sentido ni humano, ya no digo político, digo humano, no atender a las víctimas de una catástrofe como esta y les dice, no os puedo atender en Valencia porque el PP valenciano y el PP español están haciendo esta auténtica vergüenza, veniros a Bruselas y os atenderé allí. Creo que dice muchísimo de dónde está el Partido Popular español dentro del europeo y cómo sus relaciones espero y creo y me consta que se están deteriorando dentro del Partido Popular Europeo y espero que les pase factura. Y lo digo así de claro, no se puede ser tan, de verdad, poner por encima tan partidista y tan poco humano. Y lo digo así, apartando la ideología al lado, digo desde el punto de vista humano, estrictamente. Veremos cómo sucede este encuentro en Bruselas a mediados de mayo, pero me temo que hasta aquí va a tener que llegar nuestra edición en español de esta semana. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com o contactarnos a través de redes sociales. Nos vemos pronto.